Imagínate ser un chico de preparatoria que has estado enamorado de una chica por un muy buen largo tiempo. Así que cuando decides confesarle tus sentimientos a dicha chica, ella para tu mala suerte te termina rechazando. Cosa que como era de esperarse te termina derrumbando. Sin embargo, tú ya te lo venías esperando, puesto que sabías muy bien que la chica que te gustaba le gustaba a alguien más. Así que decides investigar quién es esa persona de la cual está enamorada tu crush, sorprendiéndote de que fuera una chica muy hermosa. Por azar del destino, te terminas uniendo al mismo club que ella y empiezas a convivir más y más, al grado de que notas que le empezaste a gustar a dicha chica, dándote cuenta que acabas de enamorar al crush de tu crush. Pues prácticamente, esa es la premisa de este manga. Se nos cuenta la historia de Akizuki, que a tan solo empezar el manga se nos muestra una escena en donde se le está confesando a la chica que le gusta, llamada Miyasa. Este le confiesa todo lo que siente por ella, pidiéndole que fuera su novia. Aunque no nos mostraron como tal cuál fue su respuesta, pasando a otra escena, nos dimos cuenta que el prota estaba muy triste ya que lo habían rechazado, contándole a su amigo llamado Kagami cómo sucedieron las cosas. Ese le pide que no se lo tome tan personal, ya que solo fue un simple rechazo. Entre lágrimas, no le parecía justo que le dijera esas palabras, sabiendo que es una persona muy guapa, cosa que enojó a Kagami, dejándole en claro que aunque tenga muy buena apariencia, aún sigue sin poder conseguir novia, preguntándole qué le diga exactamente Miya-san cuando lo rechazó. Le revela que le mencionó que ya tenía a alguien especial en su corazón, cuestión que le dio mucha gracia a Kagami, cuando de momento aparece en escena la hermana de Miya-san llamada Mahiro, saludando al par de amigos y mencionándole al prota que ya sabe que se le confesó a su hermanita, no entendiendo cómo pudo hacerlo, aún sabiendo que ya le había advertido que Miya-san tenía a alguien en su corazón. Por eso le advirtió que no se lo confesara, porque era seguro que lo iba a terminar rechazando, comentándole que ese alguien que tiene en su corazón ya es de hace tiempo, y ese supuesto chico del cual estaba enamorado la waifu se llamaba Susukase. Eso sorprendió mucho al par de amigos, ya que desconocían por completo quién era. Mahiro sabía que no debía de habérselos dicho porque se supone que era secreto. Sin embargo, Kagami ya había oído de ese nombre antes, ya que era muy popular por pertenecer a ese club secreto, y cuando estaba dispuesto a indagar más en el tema, Mahiro los interrumpe, para dejarle en claro al prota que ahora que sabe que su hermana tiene a alguien en verdad que le gusta, es mejor que le empiece a olvidar. Se niega a hacer eso, ya que estaba pensando en ir a conocer quién es ese tal Susukase. Quiere conocerlo para dar concluida su triste historia de amor, aunque era cuestión que ni siquiera le incumbía a Kizuki. Tenía planeado ir a ver a Susukase para determinar si es lo suficientemente bueno para Miyasa. Así que cuando llegó al club a donde se encontraba ese senpai, se encontró con una botarga de un oso. Akizuki, asustado por eso, salió corriendo rápidamente, ya que el oso por alguna razón le estaba pidiendo ayuda, y de la nada la botarga se terminó cayendo. El prota se acercó a la botarga porque sabía que había alguien dentro de ella, accediendo a ayudarle a quitarle la botarga porque notó que tenía mucho calor dentro de ella. Por lo que al ver que dentro del salón había muchas cosas relacionadas al club que estaba buscando, le pregunta a la botarga si de casualidad es Tsukase Senpai, el presidente del club. La botarga, aunque no le respondió porque estaba en realidad muy mal, a Kizuki lo termina dando por hecho, así que le ayudó rápidamente a quitarle el disfraz para que pudiera respirar bien. Sin embargo, cuando vio que una chica muy hermosa salió de esa botarga, se sorprendió mucho al ver que su crush de su crush en realidad es una chica. El prota, un poco sonrojado, le menciona a la chica que se saldrá por un momento, ya que vio que se estaba cambiando. Ella le pide que mejor la espere, ya que no puede echar a la persona que le había salvado la vida. En esos momentos la chica se presenta ante él como Susukase Asahi, la presidenta de ese club, estando muy encantada de haberlo conocido, preguntándole si está ahí por alguna razón, pensando que quizás iba a requerir un ensayo o algo por el estilo. Ese confundido no entendía a lo que se estaba refiriendo la waifu, por lo que emocionada supuso erróneamente que Akizuki estaba ahí con ella para poder unírsela a su club, no pudiendo creer que estuviera interesado en el club de ensayos. Ese sonrojado le pregunta qué es exactamente lo que hacen en dicho club. Susukase Senpai se le acerca mucho al prota para darle algo en ese momento, haciéndosele algo muy tierno como estaba muy sonrojado en ese momento. Akizuki se aleja rápidamente de ella, y al ver que le había dado, resultó ser un formulario para que se uniera al club de ensayos, ya que prácticamente es a lo que se dedicaba a probar todas las cosas que se utilizaban en las obras de teatro, para ver si son aptas para poder ser usadas. El prota no estaba muy convencido de unirse a ese club, cosa que ya estaba muy consciente la waifu, contándole que hace un tiempo la salvaron unos ensayos, refiriéndose a que un chico la había salvado,
comentándole que aún se pone nerviosa cuando piensa en él, siendo la persona que más ama, ya que el día de hoy sigue pensando en él. Sin embargo, esa solo era una metáfora a lo que estaba dando a entender, porque resulta que ese chico lo llamaba el príncipe de los ensayos, y de solo pensar no puede evitar volver a enamorarse de este, dejando rápidamente el tema de lado y dándole el prota el formulario para tratar de convencerlo a que se uniera al club. Akizuki, cuando estaba a punto de firmarlo, se detiene al instante ya que casi estaba siendo engañado para unirse. La waifu de manera muy triste le pide que por favor se una, ya que de lo contrario iba a perder ese lugar. Pues resulta que como no había muchos miembros en el club, le iban a quitar esa sala. Ese le pide que deje de obligar a las personas a unirse a su club, cosa que confundió un poco a la waifu, ya que se supone que él vino para ver cómo era el club, cosa que este le confirma, mencionándole que se enteró del club por una chica llamada Miyasa, o sea su crush. Eso lo hizo para saber qué tan cercana era a ambas, pues resulta que Suzuka conocía muy bien a la waifu. Este impresionado por esto, no podía creer que sean bastante cercanas. La senpai se lo confirma, contándole cosas muy personales de ambas. Así que Suzuka le pregunta cuál era su nombre al prota. Este le contesta que se llama Kizuki Sora, nombre que ya conocía la chica, puesto que Miya le contó que era su acechador, porque siempre se le quedaba viendo. A Kizuki le deja claro que no es ningún acechador, solo estaba enamorada de ella, cuestión que no logró convencer mucho a Tsukase, ya que Miya no lo veía de esa manera. Sin embargo, ahora que lo conoce, pudo saber que Miya siempre exagera en cómo le estaba contando las cosas, por lo que nuevamente le pregunta si quiere unirse a su club. Pero en esta ocasión le tenía algo que ofrecer a cambio, y es que será su entrenadora personal en el amor. Eso dejó muy sorprendido al prota, ya que es entrenado por la persona que prácticamente le gusta a Miya. Este notó que Tsukase parecía una persona que tenía mucha experiencia en el amor. Ella se lo confirma, ya que según tenía un largo historial de historias románticas, cosa que comenzó a dudar mucho al prota, haciéndole varias preguntas para cuestionarse de dónde viene todo ese conocimiento que tiene acerca del amor, deduciendo por sí solo que su único conocimiento que tiene sobre el amor es la idealización de ese supuesto príncipe de los ensayos que ha tenido durante los últimos 6 años. Y sonrojada por ese hecho, confirmó que ese era el caso. El prota notó que Suzuka era una chica muy inocente en ese sentido, pero la waifu le menciona que Akizuki aún es un novato en esa rama, considerándose una maestra en el amor porque se ha dedicado toda una vida a la idealización de una persona a la perfección, preguntándole quién de los dos era el gran maestro en el amor. Eso no tenía ningún tipo de importancia para el prota, puesto que ninguno de los dos era apto para tener ese título, aunque la waifu siempre trataba de hacerse la superior en ese sentido. Akizuki, para no darle muchas vueltas al asunto, sabía que ella era la persona de la cual estaba enamorada Miya, así que firma el formulario para unirse al club, pidiéndole que le ayudara en el amor. La waifu, emocionada por eso, le pide que a partir de ahora la llamará Preci, y ella le puso un apodo un poco vergonzoso desde un inicio, pidiéndole que no perdiera más el tiempo y empezaran a hacerlo. Esa cuestión la malinterpretó el prota pensando que ambos iban a hacer otra cosa, pero a lo que se refería Tsukase era empezar a ensayar, poniéndose de nuevo el traje de conejo, cuestión que confundió mucho al prota ya que ese traje es el que le estaba lastimando a la waifu. Por eso mismo Tsukase le explica que lo deben de usar para poder hacer pruebas de fondo y mejorar el traje, ya que la persona que lo llegara a utilizar debe de sentirse cómoda al subirse al escenario con él. Por eso, ellos son los encargados de hacer que todo salga bien con todo. El prota, convencido por el argumento de la hermosa waifu, le pide que por favor se quitara el traje, ya que él se lo pondría. Al principio la waifu lo quería impedir porque no era algo necesario, pero este le deja en claro que es la esencia del club de ensayos, cosa que convenció mucho a la waifu dejando que usara el traje por esa ocasión. Pero en realidad lo hizo ya que notó que la waifu estaba muy cansada por haber usado el traje anteriormente por bastante tiempo. Cuando de momento, una chica fue a la sala de ensayos para preguntarle a Tsukase cómo iba todo, pero al ver una situación bastante inusual con el prota, malinterpretó toda la situación. La waifu le pide que no se preocupe, ya que ella accedió a eso. De esa manera la chica se retiró del salón para dejarlos trabajar. Ahora, pasando con Mahiro, le pregunta a su hermana por qué es muy fría con Akizuki, dejándole en claro que no lo trata de cubrir, pero considera que es un buen chico que no merece ser tratado de esa manera. Miya simplemente termina ignorando a su hermana en esa cuestión, revelándonos en ese momento que Miya conoció a Tsukase desde que eran muy pequeños y la iba a ver al hospital siempre ya que tenía una enfermedad muy grave. Tsukase ya estaba harta de que el doctor siempre le hiciera ensayos todo el tiempo y que los medicamentos que según la iban a mejorar solo la terminaban empeorando.
El doctor estaba siendo muy insistente en que Suzukase probara ese último medicamento, ya que tenía mucha probabilidad de que fuera eficiente, pero ella simplemente no quería saber nada sobre eso. La madre de Suzukase estaba muy triste por ello, cuando de momento aparece en escena un niño que era el mismo Akizuki, de pequeño. Este sin decir nada simplemente se tomó el medicamento que Suzukase no se quería tomar. Este le mencionó que mañana igual se tomaría el mismo medicamento, así ambos estarán conscientes de los efectos secundarios que tiene el medicamento y lo harían juntos, yéndose en ese momento con una gran sonrisa para que se vieran al día siguiente. Suzukase se quedó sonrojada por eso. Solo de esa manera se animó a tomarse los medicamentos que le estaba dando el doctor. Pues resulta que Miya era la única que sabía todo sobre ello, revelándonos que Akizuki es el crush de su crush, o sea de Suzukase. Al día siguiente Akizuki le cuenta a su amigo Kagami que se ha unido al club de ensayos, con el propósito de que le diera consejos sobre cómo enamorar a la persona que le gusta, o sea tratándose de Miya. Kagami se le hace algo impresionante de que Akizuki aún no se rinda con su crush, así que cuando salen del salón, muchas chicas comenzaron a saludar a Kagami, cosa que puso celosa al prota. Este le pide que no lo juzgue, ya que en realidad no tiene la culpa de que sea muy popular entre las chicas. Akizuki no le da para nada importancia a ese comentario, diciéndole que ya se tenía que ir rápidamente, ya que era la hora de su... Por lo que mientras iba al camino a su club, se quedó pensando en las palabras que Kagami le dijo, ya que es muy raro que estuviera conviviendo con su rival amoroso. Por lo que al entrar al salón del club, Suzukase le menciona que hoy van a ensayar con una poción del amor, cosa que emocionó mucho al prota porque en verdad le estaba convenciendo a estar en el club, preguntándole si en verdad esa pócima del amor era efectiva con cualquier persona. Ella le mencionó que no está segura ya que lo hizo otro club externo, cuestión que el prota decepcionó estando a punto de irse. Suzukase le pide que por favor no se vaya, ya que las pociones de ese club eran muy fiables, por lo que tengan confianza en que sí funcionaría. Además de que era una forma de empezar con los consejos sobre relaciones que le iba a dar. El prota, un poco más tranquilo, estaba escuchando a la waifu hablar sobre el club que creó la poción, dándole un poco más de curiosidad saber sobre cómo es la bebida, preguntándole cuáles son exactamente los efectos que causa. Y él le comenta que cualquier persona después de beberla, la gente que veas tomará forma de tu persona ideal. Eso hizo que Suzukase le hiciera burla porque es un chico muy travieso al estar ansioso por probarla, comentándole que va a ser muy cuidadosa ya que no se la puede dar así de la nada, por seguridad de Miya. Así que en ese momento Suzukase se tomó la poción del amor y de la nada comenzó a actuar muy cariñosa con el prota, tratando de cortejarlo para que se besara, cosa que Akizuki no permitió, dejándole en claro que solo tenía ojos para Miya. Suzukase quedó impresionada de que Akizuki solo tuviera ojos para su amiga, sintiéndose un poco aliviada por ese motivo. Este confundido le preguntó qué pasó con la poción del amor, y él le comenta que no había funcionado, ya que no pudo ver a su persona ideal, refiriéndose al príncipe de los ensayos, decepcionándose ya que lo único que pudo ver fue al prota. Akizuki confundido le pregunta por qué estaba actuando muy amorosa hace unos momentos, y él le revela que le quería hacer burla para ver qué hacía, cosa que enfureció mucho al prota, y ambos terminaron discutiendo por eso. Un poco más tranquilas las cosas, ambos continuaron con el ensayo. Ahora era el turno del prota de probar la poción del amor, así que la waifu se le da y a la hora en que empezó a tomarlo, le encantó su sabor, recordando en ese momento un flashback que pasó en su época de secundaria, en donde le enseñó a su amigo Kagami un dibujo que había hecho, en donde se mostraba cómo quería que fuera su cuerpo cuando fuera grande. Y eso fue lo que exactamente estaba viendo el prota en la waifu. Suzukase pensó que al verlo sonrojado se había enamorado de ella, pero se le haga claro que no es el caso, diciéndole que ahora por ahora no puede con tanta vergüenza, no pudiéndola mirar a los ojos directamente. La waifu le pregunta si ahora mismo estaba viendo en ella su persona ideal. Este se lo confirma ya que sí era cierto, pero no en el sentido en el que ella estaba creyendo. Suzukase se sonrojó por ese motivo, cosa que enojó al prota recalcándole que no era amor lo que estaba sintiendo. La waifu, al no poder encontrar respuestas, malinterpretó la situación, pensando que él estaba viendo con ojos traviesos. Akizuki le pide que dejara de malinterpretar las cosas, cuestión que confundió aún más a la waifu, ya que no entendía por qué estaba teniendo esa reacción ante ella. El prota estaba tan desesperado por lo que le pregunta a la waifu cuánto tarda el efecto en desaparecer. Ella le engaña que es permanente, cosa que entristeció al prota yéndose en ese momento del salón. Ella lo detiene diciéndole que fue una broma y solo dura 5 minutos el efecto, y justo en ese momento había desaparecido el efecto, y ella lo estaba mirando con una cara muy tierna. Un poco más tranquila las cosas, ambos estaban conversando sobre que sí funcionó la fórmula en Akizuki, pero Suzukase se decepcionó porque no hizo efecto en ella.
no pudiendo ver a su estimado príncipe de los ensayos quien lo salvó hace 6 años. Akizuki le pregunta si al menos pudo recordar cómo era el príncipe, ya que solo lo vio un par de veces cuando estaba en el hospital. Y lo comenta que últimamente ha estado haciendo bocetos para saber cómo era el príncipe. Por lo que cuando se los iba a enseñar, el prota ya se tenía que ir porque tenía mucho trabajo por hacer. La waifu lo comprende, mandándole los bocetos más adelante para no retrasarlo. Cuando iba saliendo del salón, se encontró con Miya, quienes estaban mirando muy enamoradamente, pero ella de forma muy enojada se le acerca para reclamarle el por qué se había unido al club de ensayos, suponiendo que ambos ya sabían la verdad sobre el príncipe de los ensayos. Pero al ver que no era el caso, Miya se trató de calmar para no precipitarse con conclusiones apresuradas, por lo que quería evitar a toda costa que ambos se dieran cuenta de la verdad. Por lo que justo en ese momento Suzuka le envió su boceto al prota de cómo era el príncipe de los ensayos, por lo que Miya rápidamente le pide que le muestre sus bocetos, cosa que dejó impresionado a ambos. Kagami por su parte estaba pasando por ese pasillo, haciéndole burla a ambos con que estaban coqueteando, por lo que cuando ambos se volvieron a verlo con una cara muy sorprendida, Kagami no entendía lo que estaba pasando, pues resulta que él se parecía al boceto que Suzuka se había hecho sobre el príncipe de los ensayos. Se nos cuenta un poco sobre la historia de Miya. Se nos revela que su crush es su amiga de la infancia de hace 3 años, o sea Sagi, refiriéndose a Suzuka-san. Ella iba regularmente al club de ensayos en donde ella misma se ofrecía ayudarle a Sagi a hacer diferente tipo de actividades en el club. Como era de esperarse, eso terminó encantando a Sagi, quien le terminó acariciando la cabeza. Sin embargo, aunque la waifu estaba muy emocionada de compartir tiempo con la chica que le gustaba, ella sabía que Sagi tenía un crush y era el príncipe de los ensayos. Para Sagi, ese príncipe solo era una idealización, sabiendo que quizás solo era ficción. Pero ella sabía que ese príncipe de los ensayos en realidad se trataba de Akizuki, y de alguna manera, muy extraña, ese se terminó enamorando de ella, por lo que nunca lo vio como un interés amoroso, más bien como su rival, no pudiendo aceptarlo de ninguna manera. Dejándose de lado, Akizuki le muestra a Miya que el boceto del príncipe de los ensayos que le envió a Sagi se parece demasiado a su amigo Kagami, por lo que pensó que se trataba de su amigo quien era el príncipe. Miya deja en claro que solo es una interpretación de Sagi, ya que siempre que hace bocetos sobre su supuesto príncipe de los ensayos, cada vez los hace con diferentes rostros y formas. Akizuki lo entiende, pero se le hace muy buena idea intentar acercarlos para que se conozcan, cosa que no iba a permitir que pasara Miya, ya que ahora su oponente amoroso sería ese tal Kagami, no teniendo oportunidad contra ese, ya que sabe que Kagami es un chico muy guapo en todo sentido, y según ella, Asagi solo sería engañada por su inocencia, no permitiendo que sucediera eso, por lo que Akizuki le menciona que le va a ayudar a que Kagami y Asagi no se logren relacionar en ningún momento, sabiendo que es lo único que quiere evitar su waifu. Sin embargo, se quedó con la curiosidad de comprobar si Kagami en realidad sí es el príncipe de los ensayos. Miya le pide que deje ese tema de lado porque estaba muy segura que Kagami no es el príncipe, por lo que cuando estaban cooperando juntos para que Kagami y Asagi no se encontraran por ningún lugar, resulta que en esa ocasión en el club de ensayos iban a tener de invitado a los del club de magia, en especial a Kaminaga, quien era la encargada de todo ello. Y por si no fuera poco, Kagami la acompañó, cosa que sorprendió tanto a Miya como a Akizuki, ya que su propósito era que Asagi y Kagami jamás se llegaran a conocer. Kagami por su parte estaba un poco confundido, ya que sus amigos no reaccionaban ante nada, así que cuando estaba a punto de quitarse la máscara que tenía puesta, Miya lo distrae diciéndole que según se iba a caer, cosa que no era cierto, pero quería evitar a toda costa que se quitara la máscara. Por otro lado, Kizuki le pide a su amigo, de manera escalofriante, que desapareciera de la escena. Kaminaga no entendía por qué Kizuki quería desaparecer a su asistente, y aunque el prota le explicó sus razones, no le hicieron sentido, ya que no podía hacer sus trucos de magia sin Kagami, por lo que a Kizuki no le quedó otra opción más que ofrecerse como voluntario, cuestión que no le desagradó para nada a Kaminagi, incluso se motivó mucho más por la idea. De esa manera, Kaminaga le iba a presentar el truco de magia en donde iba a partir al prota a la mitad. Miya estaba muy preocupada por Akizuki, que no sabía si en verdad estaba bien. Por el momento, se percató de que Kagami se encontraba sentada a su lado, cosa que le sorprendió mucho, ya que Asagi estaba muy cerca de este. Ella, muy enojada, le pregunta si él en realidad iba a ser quien iba a ser partido. Kagami se lo confirma, pero resulta que Kizuki quiso cambiar de lugar con él. Así que cuando estaba a punto de revelarle el truco de magia, primero quería saludar a la linda chica que se encontraba al lado de Miya, refiriéndose a Asagi, pero Miya lo estaba deteniendo a toda costa, pidiéndole que le explicara cuál era su secreto del truco de magia. Kagami no tiene más opción que explicarle cómo estaba el asunto,
Resulta que él tenía una llave que era el secreto del truco, ya que a la hora en que tenía que bajar la sierra para según cortarle, abajo habría un compartimiento para que te escaparas de la caja y se simulara que según te estaban partiendo a la mitad. Pero lo que no se había dado cuenta Kagami es que no le había dado la llave a Kizuki para que pudiera escapar de la caja. Kaminaga estaba consciente de ello, emocionándose mucho puesto que es parte del ensayo, ya que no importaba si salía mal, por lo que sin pensarlo Miya le quita la llave a Kagami para ir dentro de la caja y darle la llave a Kizuki para que pudiera escapar. El prota, aunque le estaba pidiendo a Miya que saliera de la caja porque todo iba a estar bien, Miya le pide que no se resigne, porque no iba a permitir que su crush vea a su crush fallar en ese truco. Por el momento, ambos salen de la caja y quedan en una posición que deja bastante a la imaginación. Ambos se levantan rápidamente, sin embargo, Kaminaga no estaba para nada contenta con el resultado, llevándose a Kizuki a otro lado en ese momento, por haber arruinado su magnífico truco de magia. Un poco más tranquila las cosas, al final ambos sí lograron evitar que Kagami y Asaki se encontraran. A Kizuki le agradece a Miya por haberlo salvado, aunque ella le deja claro que no fue por él. Sin embargo, el prota le preguntó por qué dijo que no quiere que su crush vea fallar a su crush. Miya sonrojada le pide que no lo malinterprete. Solo no quería que Asaki viera una escena muy horrible. Ella a su manera le estaba agradeciendo por haberla cubierto a la hora en que salieron de la caja y evitar que Asaki la viera en ese estado vergonzoso, para luego irse no sin antes dejarle en claro que no perderá como su rival. Cuestión de que dejó muy confundido al prota porque no sabía a lo que se estaba refiriendo, preguntándoselo directamente, pero ella simplemente lo termina ignorando con una sonrisa. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Boku no Tsuki no Hito. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Osilpro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente.